Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Esta es palabra del Señor. Siéntense, por favor. Muy queridos hermanos, esta semana en nuestra parroquia la dedicaremos a los ejercicios espirituales que conviene realizar en la proximidad de la Semana Santa. Quiero proponerles un esquema de reflexión en estos 4 días, fijándonos en un tema que es muy importante: la fe. Una fe que se cree, una fe que se celebra, una fe que se vive y una fe que se ora. Son 4 temas, uno cada día. Antes de cada tema, haremos esta oración que nuestra diócesis tiene como muy centrada en este año de la sinodalidad. Los invito a que ustedes interiormente sigan esta oración al iniciar esta reflexión. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Este primer tema, titulado Una fe que se cree, tiene mucho sentido siempre, pero particularmente en este tiempo, en el que parece ser que la fe es una virtud cada vez más escasa, sobre todo en las generaciones nuevas. Si hiciéramos un análisis de la fe que se
tiene en la comunidad humana, sobre todo en los jóvenes, podríamos comprobar que parece que la fe está cada vez más escasa. Parece que no es necesaria, parece que es un fastidio incluso para mucha gente. Hay muchos jóvenes, principalmente jóvenes estudiantes, que se ven atormentados porque están en un mundo que conserva todavía en mucha gente la fe, que se les quiso heredar o imponer. Y entonces en el ambiente estudiantil encuentran muchas personas que están listas para orientarlos, o mejor dicho, para desorientarlos, diciéndoles: mira, la fe que tú tienes es cosa del pasado. La fe es cuento de niños. La fe es asunto de tontos. La fe no tiene ningún sentido en la actualidad. ¿Para qué sigues luchando por tener la fe que tus padres te heredaron o quisieron imponerte? Es mejor vivir sin fe, al fin que la ciencia es la que da razón y respuesta a todos los interrogantes que podamos tener. Y hay muchos jóvenes que, convencidos por esos razonamientos, sobre todo cuando vienen de adultos o de personas mayormente estudiadas, terminan convenciéndose que efectivamente la fe no sirve para nada. En realidad lo que pasa aquí es la ignorancia en la fe cristiana, la fe que sigue teniendo valor, la fe que es necesaria en la vida, la fe que es compatible con la razón, la fe que ilumina el conocimiento, que lo alienta, la fe que ayuda a ser mejores personas al servicio de Dios y de los demás. Es importante, pues, considerar el tema de la fe. Y justamente en días bonitos de ejercicios espirituales, cuando Dios nos da la oportunidad de ser mayormente perceptibles al valor religioso, ¿qué podemos nosotros decir para presentar la fe como un elemento importantísimo? Nosotros conocemos que Dios nos ha dado dos grandes dones. El primero y más importante es la vida. La vida es el valor supremo que todos debemos recibir, cuidar, desarrollar. Pero después de la vida es el don de la fe. La fe es una luz interior que Dios nos da para alumbrar el camino de esta vida. Es una lamparita que nos ayuda a caminar con claridad, con seguridad, sin miedo, porque la fe es recibida como don de Dios, pero nosotros responsablemente la hemos de conservar, de cuidar, de alentar. Sin nuestro cuidado y nuestra participación, la fe termina siendo algo caduco, algo que se extingue, algo que se destruye. Podemos recurrir a la Sagrada Escritura para entender de mejor manera el valor de la fe. Y yo creo que un texto muy útil en el análisis de la fe es la carta a los Hebreos, en el capítulo 11. Vean ustedes cuánta belleza expresa esta carta a los Hebreos.
La fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Por ella obtuvieron nuestros antepasados la aprobación de Dios. La fe es la que nos hace comprender que el mundo ha sido formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible proviene de lo invisible. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio más perfecto que el de Caín. Ella lo acreditó como justo, atestiguando Dios mismo en favor de sus dones, y por ella, aun estando muerto, habla todavía. Por la fe, Noé advirtió de cosas que aún no veía, construyó obedientemente un arca para salvar a su familia. Por la fe, Abraham, obediente a la llamada divina, salió hacia una tierra que iba a recibir en posesión y salió sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero en la tierra que se le había prometido, habitando en tiendas. Y lo mismo hicieron Isaac y Jacob, herederos como él de la misma promesa. Por la fe, a pesar de que Sara era estéril y de que él mismo ya no tenía la edad apropiada, recibió fuerzas para fundar una descendencia, porque confió en quien se lo había prometido. Y así, la carta a los Hebreos en este capítulo 11 hace una justificación muy bella y muy fundamentada de lo que es la fe, del valor que tiene. Nosotros podríamos añadir propias experiencias a esto que la palabra de Dios nos dice, hablando de grandes personajes que por la fe cumplieron una misión y fueron muy felices en este mundo y alcanzaron también la eternidad con Dios. Pero si queremos ahondar en este tema de la fe, debemos considerar otros elementos, porque alguien puede decir, pero la fe en un Dios que no conozco, ¿cómo puede ser? Bueno, en realidad nosotros podemos tener conocimiento de Dios, podemos conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Podremos decir que hay 3 vías para conocer a Dios, 3 vías. La primera, el mundo material. Este mundo nos llena de experiencias en las que Dios está presente. No podemos decir fundamentándonos en nuestra ignorancia, Dios no existe. Claro que Dios existe. Hay un mundo que habla de Él. No puede alguien decir, es que todo está hecho por coincidencia, por casualidad. Todo lo que hay en el universo se dio de la nada. ¿Qué tonto puede afirmar eso? El universo, con todo lo que tiene, todo lo que hay en él, todo lo que se desarrolla en el universo, tiene un origen, tiene una causa, y esa causa es un ser superior. No puede este universo funcionar así como en automático sin que nadie sea el motor que lo anima. Ese motor es Dios. Es un ser superior a todos. Es un ser que es tan capaz, tan inteligente, tan sabio y tan santo, que ha ordenado este universo con todo lo que tiene, con todo lo que se desarrolla en él. Entonces no seamos tontos diciendo, no, pues si todo funciona sin la intervención de nadie superior.
Nosotros, pues, debemos tener la certeza de que hay un ser necesario ante este espectacular y maravilloso orden que nos rodea, un cosmos organizado, una naturaleza que vive sus ciclos, sus tiempos, sus efectos que generan belleza, orden, armonía. Hay una segunda vía, el ser humano mismo. Más importante que la creación que vemos es la obra de Dios que ha dado al ser humano una grandeza evidente. En la creación hay el orden espiritual, los seres que nosotros no vemos, pero que existen, como los seres angélicos o angelicales. Pero el ser humano, dice la Sagrada Escritura, fue hecho un poquito inferior a los ángeles, un poquito inferior. Entonces el ser humano por sí mismo expresa la grandeza de su Creador. El ser humano lleva semilla de eternidad, así lo dice Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II en el capítulo 18, versículo 1. Si hacemos un ejercicio de interiorización, vemos que existen en nosotros anhelos de búsqueda, apertura a la verdad, a la belleza, al sentido del bien moral, a la libertad, a la conciencia, a la aspiración de lo infinito y a la felicidad. Esto en el fondo son signos de la existencia de Dios, pues si es grande la criatura humana, un poquito inferior a la criatura angelical, pues es mucho más grande quien la creó, mucho más grande. Si el hombre pretendiera ser como Dios, pues ahí demostraría su ignorancia, su incapacidad. Un Dios que ha hecho al ser humano y lo ha hecho enormemente grande. Por ejemplo, imaginen ustedes que no hay un solo ser humano repetido. En los miles de años que han transcurrido y que transcurrirán en el futuro, miles y miles y miles de años, millones y millones de seres humanos en este mundo, y ni uno solo es repetido. ¿Quién puede hacer eso si no es Dios? Entonces el ser humano es una segunda vía que tenemos para decir que conocemos a Dios, a ese Dios que es creador. Una tercera vía es la revelación. Dios se ha revelado. Si las dos vías anteriores, la creación y particularmente el ser humano, ya hablan de la grandeza de Dios, pues hay también una tercera y muy válida, la revelación, porque Dios se ha revelado en diferentes etapas de la historia humana. Dios se ha revelado. Así nos hace ver la historia sagrada. Por eso es importante conocer la historia sagrada, porque esta nos va guiando en las distintas etapas en las que Dios ha trabajado. Una persona que no conoce la historia sagrada, pues ¿cómo puede hablar de la existencia de Dios? Es un ignorante. Por eso todas las personas incrédulas son ignorantes en lo religioso. Podrán saber mucho de materias, por ejemplo, un maestro en matemáticas, pues será un doctor en esa ciencia, pero no puede opinar sobre el tema religioso si no lo conoce, porque es un ignorante. Para conocer a Dios también se ocupa estudio,
Hay muchas personas que en la vida se han acercado a Dios, lo han reconocido y lo han servido y alabado, pero han estudiado. Un ignorante en este campo no está capacitado para emitir juicios. Por eso cuando un maestrillo de universidad ahí se pone a decir tonterías, se le puede decir: estudia el tema religioso, que no es fácil ni es breve, es profundo, el tema más profundo, porque estudia la grandeza y la belleza de Dios. Si otras ciencias menores o con mucha más limitación exigen tanto estudio, cuánto más todo lo que se refiere al Dios que nos creó, al Dios que es inalcanzable, al Dios que no puedes comprender en tu pequeño cerebro. Entonces la revelación nos va marcando caminos en los que Dios se revela. Así conocemos la historia de la creación, también la existencia del pecado, que a pesar de ser algo grave, algo horrendo, sin embargo no interrumpe la obra de Dios en la vida humana, porque Dios es fiel, no es como el hombre. También Dios eligió a nuestros patriarcas, a Abraham, así como lo escuchamos hoy en este texto que leímos. Dios también salvó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Dios, en la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo para que fuera el Salvador, el Redentor. También la fe tiene características, y características muy importantes. La primera es gracia, es un don de Dios. Afortunadamente todos recibimos la gracia para poder creer en Dios. Otra característica es que es un acto humano. Nosotros somos en cierta forma responsables de ese don que recibimos. No es algo contrario a nuestra dignidad como personas humanas ni a nuestra libertad. Es un acto humano. Se recibe con responsabilidad, con madurez, con alegría. También la fe es cierta. Trata de comprender todo lo que hay en este mundo insondable, misterioso, pero la fe es cierta. También la fe es libre. Dios a nadie obliga, pero no puede alguien, porque la fe sea libre, decir: pues entonces yo no estoy obligado a responderle a Dios, pues Él me dio la libertad para creer en Él o no creer. Pues si yo no creo en Él, no lo ofendo, y al final de la vida, haya hecho lo que haya hecho, pues yo seré juzgado de una manera bondadosa en caso de que Dios existiera. Pues no, ese no es el razonamiento correcto. La fe es libre, pero tú eres responsable delante de Dios. Si tú te niegas a creer en Él y a reconocerlo, entonces Dios te va a pedir cuentas algún día. La fe también es necesaria para la salvación. Esto tiene relación con lo anterior. La fe es necesaria para la salvación. No puede una persona que no tiene fe, que no desarrolla la fe, que no conserva la fe, no puede salvarse, nada más porque es una persona bonita, o porque es una persona rica, o porque fue un hombre distinguido, o porque fue un hombre político poderoso. No, la fe es necesaria para la salvación. La fe también exige perseverancia. No es un acto único. No puede alguien decir: bueno, está bien, déjenme en paz. Yo en este momento les digo que yo creo en Dios y ya, déjenme hacer mi vida. No, la fe es perseverante. Toda la vida del ser humano debe ser una experiencia de fe. Sin la fe no se logra conquistar la eternidad.
También la fe es una pregustación de la vida divina, pregustación de la vida divina. Es decir, que el que tiene fe, de alguna manera, ya tiene en esta vida la posesión de Dios, que se ha de completar en la eternidad. Bueno, pues todos estamos llamados a cultivar nuestra fe para que ésta no desfallezca, porque si desfallece, entonces estaremos en serios problemas. Vamos en este día a pedirle al Señor que nos dé la gracia para alimentar la fe con su palabra. Pidámosle que nos ayude a tener una fe concreta, visible, externa. Dice el apóstol Santiago, la fe sin obras no tiene ningún valor. Entonces la fe se expresa por las obras. También que la fe se vincule a la esperanza para poseer un día lo que Dios nos ha prometido. Pues vamos a darle gracias a Dios por este momento de reflexión en este primer día de ejercicios y preparándonos así a la Semana Santa, a la Semana Mayor. Que así sea.